Bueno, hoy vinimos a visitar a la iglesia luterana. Vamos a hablar porque estamos en tiempo de Cuaresma. Estamos con el pastor Gabriel y a él recurrimos para que nos cuente esta época, este tema, este tiempo de Cuaresma, cómo lo vivimos, de qué se trata, cómo es la historia que hasta el día de hoy nosotros respetamos estos tiempos de Cuaresma, ¿no? Gracias por recibirnos, desde ya le digo, gracias por recibirnos y es un placer que usted nos cuente para toda la audiencia que seguramente a veces se pregunta cosas, ¿no? Bueno, buenas tardes, ¿qué tal Marta? Y a la audiencia de este programa les mandamos nuestro saludo y el deseo de que en esta Cuaresma puedan también vivirlo con el espíritu que tiene la Cuaresma, ¿no? Es un tiempo especial, caracterizado por un llamado a un cambio, ¿no? Creo que todos estamos hablando últimamente, hasta se ha impuesto esta palabra, ¿no? Más allá de los colores o de los gustos, el cambio creo que es necesario en muchas cosas y la Cuaresma es un tiempo en el cual Dios mismo nos invita y nos ofrece esa posibilidad de cambiar muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Sí, sobre todo nuestro país está en un cambio. No sé si es casualidad o causalidad, pero me parece que todo tiene que ver con todo. Estamos en un cambio. Entonces, si el cambio, creo yo, usted me dirá si estoy equivocada o no, el cambio se debe hacer desde adentro hacia afuera. Hacer un cambio espiritual para después hacer un cambio alrededor. Me parece a mí que sería la manera más perfecta para hacer las cosas. Siempre no hay perfección, ¿no es cierto? Pero apuntar a lo más perfecto, a lo mejor. Es así como vos lo planteás, Marta. Incluso la misma palabra de Dios habla de que el cambio que Dios hace es desde el bautismo, ¿no? Haciendo que en nosotros, por el bautismo, por obra del Espíritu Santo, nazca un nuevo hombre. Entonces, un nuevo ser dentro de uno. Exactamente, un nuevo hombre que nace, como dice Jesús, por el Espíritu Santo. No por la carne y sangre nacemos todos iguales, pero por el Espíritu Santo nacemos con una nueva voluntad, un nuevo hombre, la Biblia lo llama un nuevo hombre, desde lo espiritual, que es el que permite y lleva al cambio en muchos hábitos. Por eso, como vos decís, el cambio por lo exterior no es, ni siquiera tiene sentido, porque es necesario un cambio desde adentro. Claro. Y lo bueno es que la palabra de Dios dice que Dios está ofreciendo ese cambio para todos nosotros. Es decir, Dios, desde que el Espíritu Santo fue enviado y desde el don del bautismo, nos está abriendo las puertas para tener la posibilidad de ese cambio a cada uno de nosotros, ¿no? Sí, lo que muchos nos preguntamos es ¿cómo hacemos ese cambio? Porque está bien decir vamos a cambiar espiritualmente y todo. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son las herramientas para cambiar? En nuestra confesión luterana, sabemos que todo eso, ese cambio, por la antropología que presenta la misma palabra de Dios, nunca es posible en nosotros, ¿sí? Jesús dice en una parte, ¿no? Hay cosas que para los hombres es imposible, pero no para Dios. Dios puede cambiar hasta la persona más dura, Dios la puede cambiar. Es decir, el Espíritu Santo puede cambiarnos con su palabra. La herramienta que el Espíritu Santo utiliza es la palabra de Dios. Entonces hay una canción muy linda de nuestro cancionero que dice vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo es el comienzo de un cambio de verdad. Pero ¿qué herramientas tenemos nosotros los seres humanos para cambiar? Aparte y con la palabra de Dios, pero ¿qué herramientas? ¿Qué tenemos que hacer? Meditar, reflexionar, rezar, hablar con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Eso es un conjunto de cosas. En primer lugar es tener nuestros oídos abiertos y el corazón dispuesto para que la palabra de Dios nos replantee muchas cosas, ¿no? Desde siempre los enviados de Dios, y hablando de enviados no en una casta o en un grupo de una clerecía, de una orden de la iglesia, sino las personas que llevaban el mensaje de parte de Dios, no siempre fueron bien recibidas, porque
la palabra de Dios pone en jaque nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros intereses, ¿no? Entonces, la primera obra que el Espíritu Santo hace es llamarnos al cambio, justamente al arrepentimiento. Es decir, si estabas yendo en esta dirección, Dios te señala otra, y eso implica una renuncia. Una renuncia a nuestros deseos egoístas, a nuestra manera de pensar, a nuestros valores, quizás a nuestra herencia. Entonces, a nuestras mezquindades como ser humano, que obviamente las tenemos. Sí, los problemas más grandes para el cambio, para el ser humano, es su propio egoísmo y su propio orgullo, su propio yo. Claro. Ese es el lugar más difícil, ¿no? Por eso la Biblia dice, mejor que conquistar ciudades es aprender a dominarse uno mismo, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que nos da ese don del dominio propio, ¿no? Dominar nuestra manera de hablar, nuestras reacciones, nuestros hábitos, nuestros vicios, nuestros valores, ¿eh? Es decir, ese es el camino, ¿no? La palabra de Dios, como vos decías, que nos replantee, que nos muestre Dios cuál es el camino, y aprender a confiar en esa palabra de Dios, ¿eh? Si de entrada nos cerramos y decimos, bueno, yo voy a seguir como yo quiero, nunca se va a dar ese cambio, ¿no? Y ese es el camino, ¿no? Una comunión permanente con Dios. Y esto es un trabajo que, si bien estamos en la Cuaresma, como vos decías, es un tiempo especial, es un trabajo permanente para la vida, porque estamos entre que nuestra naturaleza, si bien Dios nos da un nuevo ser, nuestra naturaleza de nacimiento permanece conviviendo en nosotros. Entonces permanentemente hay una lucha, ¿no? En nuestro ser, entre nuestros propios deseos y lo que el Espíritu Santo nos señala, ¿no? Y es un trabajo para toda la vida, trabajo lento, no es un trabajo mágico, pero es posible. Por supuesto que es posible, y yo creo que la fe tiene que ver mucho con eso, ¿no? Si nosotros tenemos fe, confiamos en Dios, lo vemos vivo dentro de nosotros, no va a ser tan difícil, digamos, las cosas que tengamos que cambiar. ¿Y qué podemos hacer, además de leer la Biblia, venir a escuchar a los lugares de la casa de Dios? ¿Y qué otras cosas se pueden hacer? La palabra de Dios dice que bienaventurado aquel que medita en la palabra de Dios de día y noche. Es decir, venimos a la casa de Dios porque es el lugar donde nos apartamos de todo el trajín, ¿sí?, para venir a escuchar a Dios hablándonos, ¿sí? Y esa palabra que oímos, guardarla y meditarla, masticarla, ¿no? Se toma el ejemplo del trabajo que hacen los vacunos, ¿no? En esta zona es común ver muchos animales vacunos, ¿no? El vacuno primeramente traga, pero después durante el resto del día va rumiando, es decir, vuelve a sacar y mastica y le saca el jugo a eso que ha consumido, ¿no? La palabra de Dios debe permanecer actuando en nuestra vida durante cada día, ¿sí? No venir a la iglesia un día y el resto de la semana dejarlo a Dios colgado en el perchero, claro, sino que permanecer. Y ahí es bueno, la otra parte que vos decías es la oración, es hablar con Dios, es preguntarle a Dios, es descargar nuestras luchas. Dios sabe de nuestras luchas, sabe de los problemas que tenemos, porque Él mismo habitó en nuestro lugar, ¿no? Cristo se hizo como uno de nosotros, así que conoce bien y sabe cómo ayudarnos, ¿no? Sabe cómo ayudarnos, y yo pienso que nosotros tenemos que aprender a escuchar y a ver sin la cuestión de vista física, ¿no? De ver esos mensajes que nos manda Dios, porque Dios nos manda mensajes y nos habla, pero nosotros tenemos que saberlo interpretar, porque no habla como nosotros, no son los mensajes que nosotros damos a cualquier persona, son mensajes que de alguna manera u otra nosotros, viviendo, andando en la vida, recorriendo el camino de la vida, vamos a encontrar la respuesta de Dios. No tal vez con una palabra común y corriente como la nuestra, pero nos vamos a dar cuenta. Bueno, yo no te quiero contar lo que pasó ayer, pero anoche rezamos mucho con mi hija para que no se le entrara agua en su casa, y ella no estaba en su casa. Y hace una semana
en la tormenta anterior se le inundó entera la casa. No había una razón para que ahora no se le inundara, porque no cambió nada. Y sin embargo no entró una gota de agua. ¿Qué es eso? Es la respuesta de Dios hacia la súplica de uno. ¿No es cierto? ¿Es así o estoy equivocada? Sí, hay muchas personas que dan testimonio de que, bueno, en ocasiones la respuesta de Dios es que tengamos que afrontar una dificultad, porque también con eso nos está enseñando. Pero hay muchas personas que dan su testimonio de que, aunque parezca increíble, justamente es increíble a la razón, Dios ha hecho que seamos librados de momentos muy difíciles, ¿no? Y Dios, hay una palabra de Dios que dice en el Salmo que antes de que la palabra de nuestra oración salga de nuestra boca, Dios ya la conocía. Entonces nos habla de cuánto Dios está dispuesto, atento a escuchar nuestra oración. Dios siempre oye nuestra oración, la oración que se hace del corazón. Es decir, no depende, hay una gente que dicen, bueno, pastor, ore usted, o que ore el ministro de la iglesia, como que él está más cerca de Dios. Claro. En realidad Dios se acercó a nuestra condición desde el día de Belén, ¿no? Cuando Jesús vino a estar entre nosotros, y así permanece con vos y con cada uno de nosotros para que acudamos a Él, ¿no? Así que oremos, y vos decías recién, hay señales, ¿no? Creemos, esto es una interpretación muy personal, creemos que Dios nos está dando muchas señales, ¿no? Las cosas que estamos viviendo, que están pasando, y que tampoco vamos a vaticinar ni asustar a la gente de cómo va a seguir todo, ¿no? Inundaciones, tormentas, accidentes. Dios nos está dando señales, ¿sí? Dios nos está llamando a considerar realmente lo pasajero de nuestra vida, y lo importante que es aferrarnos a cosas espirituales y eternas, ¿eh? Las cosas materiales, si bien son una bendición de Dios, no son el sustento para nuestras vidas, ¿no? Así que respondamos a ese llamado de Dios, ¿eh? Bueno, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos.